¿no? Porque hay personas que son miembros de la iglesia pero no le dan follow a la página. Listo. Bueno, bájenle el volumen, hermanos. Y por favor, en esta noche, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28, verso 36 al 37. Deuteronomio capítulo 28, verso 36 y 37. Gloria al Señor. Ya sabe que leemos en pie, hermano. Por favor, si es tan amable, un par de minutitos y oramos. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que tú no conociste, ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Oramos. Padre, ayúdame. Quiero predicar este tema con todo el temor y prefiero hacerlo, Señor, con todo el temor y no con todo el exceso de confianza. Así que ayúdame a mantenerme en tu palabra. Es un tema, Señor, que hiere muchas susceptibilidades de muchas personas y espero que abran su mente y tu corazón, Señor, a tu palabra, todos aquellos que lo van a ver por internet, que puedan, Señor, recibir lo que es de ti, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, y todo lo que vamos a hacer esta noche. Ayúdame, yo sé, Padre, que estos temas a uno como predicador de repente le causan un poco más de conflicto que otros temas, pero confío que con tu gracia lo vamos a poder hacer esta noche. En Cristo Jesús, amén. El tema esta noche, hermanos, se titula El antisemitismo. Un estudio sobre antisemitismo. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy, amén. Y usted dirá, ¿y eso a mí en qué me ayuda? ¿Eso a mí de qué me sirve? Yo soy cristiano, no soy antisemita, amo a Israel, oro por Jerusalén, y yo lo que quiero es una palabra que me ayude en mi vida espiritual. Bueno, pues déjeme decirle, hermanos, que es bien importante comprender este tema. Porque muchas personas que no entienden este tema, hermano, se están yendo muchas veces a un extremo y por no querer ser nada antisemitas o no sonar en lo más mínimo antisemita, están comenzando a atacar la iglesia y atacar la gracia de Dios y la salvación que es por gracia. Entonces, este tema, hermano, es bien importante. Y quizás a usted le va a poner una piedra como cimiento en su vida para que usted esté bien firme en lo que es el evangelio, en lo que es la gracia, en lo que es la iglesia de Jesucristo. Y yo sé que con la ayuda del Señor va a rendir, hermanos, buenos frutos este tema. ¿Ok? El antisemitismo, hermanos, vamos a ver una definición. Vamos a empezar por definir qué es antisemitismo para aquellos que quizás son nuevos con esta expresión. Esta definición la saqué de Wikipedia. Wikipedia no es una website confiable porque las personas suben ahí y pueden editar lo que las personas han publicado. Sin embargo, yo me cercioré que esta definición esté bastante apegada a otras enciclopedias, la enciclopedia británica, etcétera. Entonces, por eso la tomé. Mire lo que dice, hermano, Wikipedia acerca del antisemitismo. Dice, el antisemitismo, en sentido amplio, dice, del término, hace referencia a la hostilidad hacia los judíos basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. Eso es lo que significa en sí la palabra antisemitismo. Todos estamos relacionados con la palabra anti, ese prefijo griego que significa en contra de. ¿Okay? ¿Y por qué semitismo? ¿Por qué la siguiente palabra que sigue es semitismo? Usted debe recordarse, hermano, cuando usted leyó la Biblia ahorita en enero y leyó Génesis,
Usted debe acordarse que cuando pasa, hermanos, por las genealogías de Noé, porque acuérdese que después del diluvio obviamente solamente quedan 8 personas en esta tierra. ¿Quién sabe quiénes eran? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas de ellos. 8 personas. Y uno de los hijos de Noé, hermanos, el mayor, el primogénito, se llamaba Sem. ¿Ok? Sem. ¿Ok? Entonces, de los hijos de Noé, hermano, este hijo que se llamaba Sem, él tuvo un hijo. A veces la Biblia se salta ciertas genealogías, por ciertos nombres en una genealogía, porque no son importantes para lo que la Biblia quiere decir en ese momento, y eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Me voy a saltar algunos nombres para decirle que descendiente de Sem fue un hombre que se llamó Eber. Hubo otros, pero vamos a enfocarnos en Eber. ¿Por qué? Porque Eber fue obviamente, hermanos, ancestro de Abraham. Por eso es que cuando Abraham, hermano, dice que los cananitas lo llamaban el hebreo, porque era descendiente de Eber. Y obviamente, Abraham era padre de ¿quién? Abraham era padre de Isaac. Isaac era padre de Jacob, quien llegó a ser Israel, porque Dios le cambió el nombre cuando Jacob luchó con él y le cambió el nombre a Israel. E Israel tuvo 12 hijos y uno de esos hijos se llamó Judá, de donde nacieron los judíos. Entonces le di toda la línea para que usted entienda por qué. Antisemitismo es una hostilidad contra los judíos. Podríamos decir que más literalmente, si nosotros interpretáramos la palabra más literalmente, es antisemitismo, es hostilidad contra Sem. Pero en realidad lo que queremos decir es contra los descendientes de Sem, que son los pueblos semitas. Aparte de los israelitas, hubo otros descendientes. Eber no los tuvo solo a ellos como descendientes. Por eso cuando se habla de los pueblos semitas, no se habla exclusivamente de los judíos o de los israelitas. Cuando se habla de los lenguajes semíticos, esos lenguajes que vienen de allá de Oriente Medio, de esas épocas, no se habla solo del hebreo, del arameo, sino que se habla también de otros idiomas que son de la misma rama. Amén. Ok, entonces, ¿estamos claros ahí? No, bueno, entonces no importa, ahí lo vuelve a ver por YouTube. Ok, uno de los propósitos, hermanos, de este tema, y aquí ponga atención porque este es uno de los propósitos principales, tiene varios, pero este es uno de los principales, es que después de este tema usted aprenda a diferenciar entre lo que es el verdadero antisemitismo y un falso antisemitismo que mucha gente está proclamando. Mucha gente está proclamando un falso antisemitismo. ¿Cuál es ese? Que tú ya no puedes decir absolutamente nada de Israel, de Jerusalén, del idioma hebreo, de las tradiciones que ellos tienen, porque inmediatamente si tú dices algo, eres un antisemita. Entonces, le voy a dar algunos ejemplos, hermano, de lo que es antisemitismo verdadero, para que hagamos una diferencia del antisemitismo verdadero, que sí existe y sí hay, y entre el antisemitismo falso del que algunas veces somos acusados. Yo mismo he sido acusado de antisemita por predicar de la gracia de Jesucristo y enseñar que no hay salvación para los judíos si no se convierten a Cristo. Entonces, esa es la idea. Ejemplo 1 de antisemitismo, hermanos, verdadero. Mire lo que dijo un líder islámico radical acerca de los judíos en los años 90, lo voy a leer. Dice, la sangre debe fluir, que muchas mujeres queden viudas y muchos niños huérfanos. Hay que cortarles las manos y las piernas y dispersarlos por todos lados y que la religión de Alá quede en pie firme. Eso es antisemitismo verdadero, ¿verdad? O sea, no puede ser más gráfico. Es una declaración que hizo un líder islámico radical en los años 90 contra, hermanos, los judíos. Directamente esta expresión está dirigida a los judíos. Otro ejemplo, hermano, de antisemitismo verdadero es lo que hacen, hermano, los yihadistas. Los yihadistas, hermano, son personas que son adoctrinados desde niños para ser mártires y obviamente en ese adoctrinamiento también incluye un odio hacia los judíos, no es solo hacia los judíos, pero obviamente como estamos hablando de antisemitismo, también los enseñan a odiar a América y a odiar a los aliados de Israel, a otras naciones que sean aliadas de Israel. Pero
Entonces, este segundo ejemplo, hermano, de antisemitismo verdadero es lo que hacen los yihadistas, que en muchos casos, usted puede investigarlo, eso está documentado. Estas personas, hermanos, se ponen una bomba y entonces se suben por la fuerza a un bus lleno de niños judíos y la detonan. Y obviamente, pues hay muchos heridos, muertos, es una escena sangrienta, horrible, hermano. Eso es antisemitismo. El antisemitismo sí existe y es verdadero. Otro ejemplo de antisemitismo, hermanos, verdadero es también el caso del holocausto judío dirigido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque más adelante vamos a hacer unas aclaraciones de este tema. En ningún momento tratando de justificar esa atrocidad, pero eso fue obviamente antisemitismo verdadero, un odio que Hitler tenía hacia los judíos y trató de, más bien exterminaron, se cree, según datos, 6 millones de judíos en un periodo aproximado de 5 años, de 1941 a 1946. Usted debe de haber visto ya muchas películas o leído libros o documentales al respecto, porque es un tema que ninguno de nosotros tendríamos que pasar por alto y orar a Dios para que eso nunca más se repita. ¿Ok? Entonces aquí, hermano, el primer punto que vamos a establecer es que sí existe el antisemitismo verdadero y sí hay personas que de verdad, hermano, odian enérgicamente a los judíos y a Israel, pues de donde descienden los judíos, de Israel. Okay. Lo que sí es injusto, hermano, es que muchas veces nosotros, los cristianos, seamos tenidos por antisemitas porque predicamos la gracia o como porque predicamos a Cristo. Y ya nos digan, no, ese es un hijo de Hitler. No, ¿cómo van a creer? O ya ese es un yihadista ya radical. No, eso es algo ya, hermanos, bastante extremo. Lo que pasa, hermanos, es que a la iglesia se ha metido una idolatría tan tremenda por Israel, hermano. Tan tremenda una idolatría por Israel, hermano. Pero grande, hermano. Hay iglesias que ya no parecen iglesias, hermano. Ya parecen sinagogas judías, hermano. Entras y allá tienen las 2 tablas de la ley, aquí tienen una réplica del arca del pacto, el púlpito lo tienen con un talid, aquí tienen un cuerno para soplarlo antes de predicar. Ya no quieren decir Jesús, solamente quieren decir Yeshua. Y bueno, y entonces estas cosas, hermano, que se han metido a la iglesia, hay que amar a Israel, está bien, pero no idolatrar a Israel. Porque la Biblia nos pide que oremos por Israel, no que nosotros nos volvamos Israel. Nosotros ya estamos en Cristo y estamos seguros en Él, tranquilos en Él. Hay que orar para que ellos vengan a Cristo, porque ellos son los que no tienen salvación fuera de Cristo. Y eso es algo, hermano, en lo que debemos estar completamente de acuerdo. Quien crea en la iglesia que hay salvación para ciertas religiones, incluyendo los judíos, fuera de Cristo, es un hereje, hermanos. Porque entonces, ¿qué hacemos aquí? Dejemos a Cristo y convirtámonos a otra religión. No, Cristo es el único camino al Padre, la única verdad, la única vida. Amén, hermanos. Entonces, de aquí en adelante, hermano, voy a tratar de probar bíblicamente y históricamente, hermanos, que el hecho de que nosotros digamos algo contra Israel, que es una verdad, no nos convierte en antisemitas. Si hay un antisemitismo verdadero y si hay gente radical y enferma, pero nosotros no. Yo amo a Cristo. Yo amo a todas las personas por igual, no importa de qué nación, hermanos, sean, porque así es como nos manda el Señor a nosotros. Entonces, a continuación, hermanos, voy a hacer unas declaraciones de Israel que le van a sonar un poco duras, pero vamos a ver si esa declaración es verdadera o es falsa. ¿Ok? Declaración número 1. Israel era un pueblo muy rebelde. ¿Es verdad o mentira? No me conteste. Dejemos que la Biblia nos conteste porque usted quizás no la ha leído. No se aventure. Vayamos a Isaías 63:10. Recuerde que estas verdades que estoy diciendo para muchos es antisemitismo. Y yo soy antisemita por decir esto. La primera declaración entonces que dije es que Israel era un pueblo muy rebelde como nación en los tiempos bíblicos. Comprobemos si esto es verdad o no. ¿Estoy mintiendo? Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Mira, ahí está el Espíritu Santo. Y a veces decimos que no está en el Antiguo Testamento. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Yo no lo dije, lo dijo Isaías. Veamos otro, vayamos al 65:2, ahí mismo, 65:2, vaya a los capítulos que siguen.
Mire lo que dice el Espíritu Santo por medio de Isaías acerca de Israel como nación en los tiempos bíblicos. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Solamente voy a citar 2 versículos, pero estos 2 versículos, hermano, apenas representan el tip del iceberg, así, de las centenas de versículos que la Biblia contiene diciendo que Israel es rebelde, pueblo duro de cerviz, contumaz, contradictor. Si usted ha leído la Biblia de tapa a tapa, esto usted lo tiene clarísimo, que Israel en los tiempos bíblicos fue un pueblo rebelde en demasía. Así dice la Biblia. Declaración número 2. Dios mandó reyes paganos a llevarlos cautivos porque no obedecían la ley de Dios. ¿Es verdad o es mentira? Dejemos que la Biblia nos conteste. Segunda de Reyes 24:14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Hermano, el pueblo todavía no había entrado a Canaán. Ahorita le voy a leer un verso, y el Señor ya les estaba diciendo: cuando ustedes lleguen allá y no obedezcan mi ley, yo los voy a volver a llevar cautivos. Todavía no habían entrado. Todavía estaban en el desierto, en los 40 años de desierto, y el Señor ya se los había dicho. Mírenlo en Deuteronomio 28:68. Acá está, Deuteronomio 28:68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. ¿De dónde venían? De Egipto. Te hará volver allá. Dice, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Y eso exactamente fue lo que sucedió. Llegaron a la tierra, no guardaron la ley, el Señor los entregó, y los reyes paganos los llevaron cautivos los asirios, los llevaron cautivos los babilonios. 722 años antes de Cristo los llevaron los asirios, y por ahí en el 580, algo así, antes de Cristo, los llevaron cautivos los babilonios. Exactamente lo que Dios le dijo. Si no guardan mi pacto, lea el contexto del versículo que leímos, que son consecuencias de la desobediencia. ¿Estamos ahí? Consecuencias de la desobediencia. Por desobedecer la ley, el pacto que el Dios había hecho con ellos en Sinaí, los llevaron cautivos. Entonces, cuando nosotros decimos que a Dios le placía entregar a Israel aún en manos de naciones paganas y de reyes paganos, es porque la Biblia lo dice. No es porque nosotros odiamos a Israel, Dios guarde. Declaración número 3. Fue un pueblo que murmuraba contra Dios. ¿Es verdad o es mentira? Números 14:27. Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Imagínese, hermano, murmurar contra Dios es algo tremendo. Quizás si murmuran de mí, pues está bien, soy humano, soy imperfecto y me equivoco. Pero murmurar de Dios, y en el contexto en el que están murmurando, en el contexto en que Dios viene sacándolos con columna, hermanos, de fuego por la noche, nube de día, dándoles agua de la roca, maná del desierto, codornices. Entonces, en un contexto de ingratitud, o sea, pasamos por alto todo lo que has hecho y no importa. Ellos murmuraban contra Dios. Vemos entonces, hermano, que esto es una verdad. Declaración número 4. No voy a hacer muchas declaraciones, podría pasar toda la noche, pero 4. Que Dios les entregó la tierra prometida, no por la bondad de ellos, sino por la maldad de las naciones que habitaban ahí. ¿Es verdad o es mentira? Deuteronomio 9:5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No es por la bondad de ellos, sino por la maldad de las naciones. Las naciones fueron echadas, hermano, fuera de sus tierras, que ese es el conflicto que está ahorita en Israel, entre palestinos, israelitas, árabes, porque ellos dicen, nosotros estábamos aquí, ellos nos vinieron a sacar, es nuestra tierra. Y por eso es que todos esos bombardeos y todo eso sucede, hermano, y el terrorismo y todo eso tiene mucho que ver con esto. Que acuérdese que los cananitas estaban en su tierra.
estaban ahí. Pero Dios había prometido ya dársela a Abraham. Es más, cuando Abraham llegó a Canaán, la primera vez, ¿ya había gente en Canaán? Claro que sí. Ya había gente en Canaán. Entonces Abraham salió, hermano, de Canaán, y después volvieron ya en el tiempo, hermanos, ¿cómo estuvo? Ya me hice bolas, hermano. Ya me hice bolas. A ver, déjeme acomodarme. A ver. Abraham visitó Canaán, luego salió de Canaán, fue a Egipto, y luego volvió a Canaán, ¿verdad? Y luego todos sus hijos fueron a Egipto en tiempos de ¿qué? De José, y luego volvieron a Canaán en el Éxodo. ¿Ok? ¿Pero por qué? Por la maldad de las naciones que estaban ahí, no por la bondad de Israel. Y aquí es donde, uy, antisemita, una alarma. Zzz, zzz, zzz. No, es bíblico, está en la Biblia. 5. Si los judíos no se convierten a Cristo, no podrán ser salvos. ¿Es verdad o es mentira? Hechos 4:11 al 12. Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta piedra fue desechada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores ahí? Los judíos, el pueblo judío. Desecharon. Pero él les dijo, no hay salvación. Si quieren ser salvos, tienen que venir a Cristo. Entonces, todas estas 5 declaraciones, hermano, que yo hice, no me convierten en un antisemita, sino me convierten en una persona bíblica. O sea, no podemos decir que todo el que diga una verdad de Israel es antisemita. Claro, si inventamos patrañas y mentiras y queremos hacer un ataque terrorista y nos unimos con Hezbollah y con los yihadistas y decimos muerte a Israel, bórrenlo del mapa, como ellos dicen, entonces sí, tenemos una mentalidad enferma, hermano, de antisemitismo. Pero decir estas cosas que la Biblia dice de Israel, lo que pasa es que la gente que idolatra a Israel no ha leído la Biblia completa, hermano. Ese es el problema. Lea la Biblia completa, hermano. ¿En qué libro van? Ya estamos en mayo casi, abril, finales de abril. ¿En qué libro va? Voy en el libro de Géminis. No existe ningún libro de Géminis. Génesis. Géminis es su horóscopo. Por decir estas verdades, hermano, uno no se vuelve antisemita. Porque si por decir cosas duras de Israel uno fuera antisemita, entonces la Biblia es antisemita. Dios sería antisemita. Es una declaración fuerte, pero mire lo que Dios decía de los israelitas. Deuteronomio 28:63. Si decir una verdad de Israel es antisemitismo, entonces mire lo que dijo Dios. Deuteronomio 28:63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios diciendo eso de Israel. Me voy a gozar, me gozo de bendecir tu obediencia, pero me gozaré en destruirte, arruinarte, arrancarte. Uy, Dios es antisemita. No, Dios es santo, aborrece el pecado y no hace acepción de personas. ¿Sabe que el término en la Biblia, cuando lo leemos, que Dios no hace acepción de personas, mucha gente dice, ya ven, entonces la mujer puede ser pastora? Es que no se refiere a eso. Se refiere a que no hace acepción de personas entre judío o gentil, de toda lengua, tribu, nación, para cuestiones de salvación. Entonces no podemos usar, hermanos, este concepto de que decir una verdad de alguien te hace antisemita, decir una verdad de Israel te hace antisemita, porque ese es el mismo criterio que usa la agenda LGTBQ. Si les dices una verdad, eres homofóbico. Si hay 2 hombres que se van a casar y tú les dices no se pueden casar porque la palabra matrimonio significa que debe haber una matriz involucrada y ustedes ninguno de los 2 tiene matriz, homofóbico. No es homofobia, es una verdad. Entonces, si nosotros decimos una verdad de Israel, y por decir una verdad de Israel antisemita, estamos aplicando ese mismo criterio pobre que utiliza este movimiento para decir que no puedes decir nada porque es homofobia. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿que debemos mentir para no ser antisemitas? Pastor, ¿cómo era Israel en la Biblia? Bien obediente, un pueblo perfecto, hermano. No, eso me hace mentiroso.
No tengo que decir la verdad. Ahora, en esta parte, hermanos, del estudio, vamos a ver algunos mitos sobre el antisemitismo. Ya dijimos que hay antisemitismo verdadero, el cual está reprobado, y todos los cristianos debemos reprobar eso, hermano. Pero hay un antisemitismo falso del que mucha gente es sensacionalista, porque la gente, para apuntar dedos, fulano es antisemita, antisemita. No, no es así. Debe haber argumentos para decir eso, hermano. En esta parte voy a hablar, hermanos, de algunos mitos sobre el antisemitismo, porque hay movimientos, hermano, que están inflando algunas informaciones, sacándolas de contexto para atacar la iglesia cristiana. Porque este tema, hermano, tiene ese propósito, hacer una defensa de la iglesia cristiana, de la doctrina cristiana. Amén. Bueno, mito número 1. Que el cristianismo es una religión 100% antisemita. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Es posible que algún cristiano sea antisemita? Sí. Yo no lo soy. Pero ¿es posible que algún cristiano sea antisemita? Sí, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Somos pecadores. Un cristiano puede caer en ese error de ser antisemita. No sé, quizás alguien de esa religión o de esa nación le hizo algo. ¿Me entiende? Y tiene un odio, un rencor, un resentimiento. O sea, ¿puede un cristiano? Sí, pero de ahí a que digamos que toda la religión cristiana, 100% todos los cristianos son antisemitas, es falso. Y eso es lo que se está diciendo, que todo el cristianismo es antisemitismo. O sea, sal del cristianismo, deja eso. Deja el cristianismo. El cristianismo es algo, es una religión llena de odio, llena de sangre, todas las guerras pasadas que se hicieron en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, porque no sé si usted ha estudiado historia, pero obviamente hay muchas cosas que sucedieron en la historia y que tenemos que estudiarlas en su contexto, ¿no? Cómo pasaron, dónde, por qué estaba pasando. Hay un caso, hermanos, que lo citan recurrentemente para decir que los cristianos somos antisemitas, y es el caso de Martín Lutero. Porque obviamente sabemos, hermanos, que Martín Lutero es considerado el padre de la Reforma protestante. Entonces, como nosotros somos protestantes, dice, eres hijo de Lutero. Tú odias a los judíos porque tú eres hijo de Lutero, eres producto de la Reforma, eres producto de sus doctrinas o de las cosas que él arregló. Entonces, por lógica, tú eres antisemita. Pero vamos a juzgar, hermanos, este argumento en su contexto, ¿ok? Y les voy a dar unos datos históricos, les voy a dar información para que usted vaya y la compruebe. Okay. Martín Lutero, hermanos, todos sabemos, hermano, que él era alemán, ¿verdad? Él era alemán y él obviamente fue el que Dios usó para escribir las 95 tesis contra Roma e iniciar la Reforma protestante, que al final causó una división entre catolicismo e iglesia protestante. ¿Okay? Y es acusado de antisemitismo porque él escribió un libro. Ese libro se llama Los judíos y sus mentiras. Inmediatamente cuando tú oyes ese título, tú dices es antisemita. Y luego en ese libro él dijo algunas cosas fuertes de los judíos, como que había que quemar algunos de sus libros de oración y había que sacarlos del país, había que echarlos fuera y bueno, dijo cosas duras. Usted puede leerlas por usted mismo, dijo cosas duras. Pero tenemos que entender el contexto en el que se dijeron esas cosas, ¿ok? Y aquí le voy a contar un poco de la historia. En 1923, ¿cuántos se acuerdan cuando se inició el movimiento de reforma? 1500 ¿qué? 17. Okay, por eso fue que el año antepasado, 2017, se cumplieron 500 años de la Reforma. 5 años después, hermanos, 6 años después, en 1923, Martín Lutero defendió a los judíos de la Iglesia Católica, porque acuérdense que él estaba saliendo del catolicismo, él era un monje católico antes de convertirse al cristianismo. Okay. Él estaba en ese proceso de desprenderse de Roma y entonces él se dio cuenta que Roma, la Iglesia Católica, había sido muy antisemita, había hecho muchas cosas que eran malas contra los judíos. Entonces Lutero, cuando se acabó de desprender ya en 1521 en la dieta de Worms, que eso no se lo tiene usted que aprender, pero es cuando él fue confrontado y le dijeron retráctate de todo lo que tú has escrito, y él dijo no, que Dios me ayude. Y ahí se armó la división completamente. Eso fue en 1521. En 1523, ya cuando él estaba separado de Roma, él comenzó a defender a los judíos.
porque él era consciente que por muchos siglos Roma había sido muy antisemita y habían hecho grandes matanzas, hermano, de muchos judíos. Por ejemplo, está un caso, hermano, de la Edad Media cuando se dio el tema de la peste negra. No sé cómo se dice en inglés, si alguien me ayuda, la peste negra. Sí, la plaga bubónica, esa mera, la plaga bubónica. Que Europa, hermano, fue prácticamente reducido grandemente porque unas pulgas que picaron unas ratas comenzaron a transmitir esa enfermedad a las personas. Era algo gravísimo. Y entonces, en ese entonces, como los judíos vivían en comunidades apartadas, en las comunidades judías no hubo muertes. Entonces, los católicos, que entienda usted que en ese contexto se dice católicos y cristianos, porque todavía no había sucedido la gran división, porque la iglesia católica es considerada y se le llama la iglesia cristiana. Entonces vinieron y reaccionaron muchos cristianos católicos diciendo, es culpa de los judíos, seguramente ellos nos mandaron esta peste, qué casualidad que de ellos nadie muere o nos hicieron brujería, porque tenían ese concepto de los judíos, que eran muy místicos, muy cabalísticos, muy brujos. Entonces fueron y hicieron una tremenda matanza. Entonces, como Martín Lutero sabía eso, él ya cuando salió de Roma, él no estaba a favor de esas cosas. Entonces su primer intento de él, hermanos, fue alcanzar a los judíos para Cristo. Y él escribió un libro en 1923 para defender a los judíos que se llamó Jesucristo nació siendo judío. Y con ese libro él se acercó a los judíos y la frase que él usó al acercarse fue: ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe, nosotros somos sus hermanos menores. Vengan a Cristo. Y comenzó él en un periodo de tiempo a hablarles de Cristo. Él pensó que los judíos lo iban a recibir con los brazos abiertos. Oh, claro que sí, ahorita nos convertimos. Pero sabemos que no es así, la conversión no funciona así, ¿no? Entonces lo rechazaron, lo hicieron sentir muy mal. Y es posible, aquí ya yo no sé, porque yo no conozco el corazón de Lutero, que Lutero se resintió, y en ese proceso de resentimiento, de 1923 a 1943, pasaron 20 años en que él estuvo leyendo mucha literatura judía que era muy radical, en donde ellos hablaban en mal del cristianismo. Hablaban en mal de la iglesia que adoraba a Cristo, y hablaban mal de Cristo. Entonces, durante todos esos 20 años, que número uno, él trató de acercarse y lo rechazaron, pero ahora él comienza a leer un montón de literatura contra Cristo, algo pasa en su corazón. Y 20 años después, en 1943, él escribe el libro Los judíos y sus mentiras. Entonces, ahora usted ya entiende un poco más el contexto, ¿no? No es de que Martín Lutero un día se acostó amando a los judíos y al otro día se levantó y dijo, los odio. No es que un día se acostó y escribió un libro que se llamaba Jesús nació siendo judío, y luego al otro día se levantó bravo y escribió un libro que decía los judíos y sus mentiras. No, fue un proceso de tiempo. Fue un proceso de tiempo. Se cree que llegaron a oídos de Martín Lutero rumores de que los judíos en sus reuniones maldecían el nombre de Cristo. Esa es una mera teoría. ¿Ok? Y él viene y reacciona de esta forma, escribiendo cosas contra los judíos. Ahora, para ser justos acá, hermanos, tenemos que entender también que el odio que los judíos le tenían a Jesús, en cierta forma se debía a todo el maltrato que habían recibido de parte de Roma en el nombre de Cristo. ¿Sí lo entiende? O sea, es lógico que también los judíos hayan reaccionado con ciertas declaraciones o ciertas cosas fuertes contra Cristo, porque ellos habían sufrido por muchos siglos la persecución de Roma en el nombre de Cristo. Entonces, esto no justifica el que ellos hayan odiado a Cristo, pero obviamente hay una razón ahí que humanamente la podemos entender en su contexto. ¿Ok? Entonces, ahora ya usted entiende cómo se dieron las cosas, y no es simplemente de que usted dice, tú eres hijo de Lutero, Lutero era antisemita y por lo tanto todos los cristianos son antisemitas. Los escritos de Lutero contenían ciertas verdades. Cuando él dijo, los judíos dicen esto de Cristo, los judíos creen esto de nuestro Señor, por eso decía los judíos y sus mentiras. Por ejemplo, mire, hermano, lo que actualmente creen los judíos ultraortodoxos acerca de Cristo. Los judíos ultraortodoxos, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshu, ese es el nombre más correcto. Hay mucha gente que ha inventado un montón de nombres,
que Yeshua, la A por ahí está en cuestión, ¿no? Otros dicen Yahshua, otros dicen Yahoshua, y bueno, nadie está de acuerdo, hermanos. Cuando alguien venga y te diga, no, es que el nombre de Jesús, nadie de los movimientos mesiánicos o judíos están de acuerdo en cómo es el nombre de Jesús. Al Señor le plació que se escribiera en griego en el siglo I, en el Nuevo Testamento, y es Jesús, parecidísimo a Jesús. ¿Ok? Pero mire lo que los judíos ultraortodoxos, hermano, dicen a Jesús. Para decir Jesús, ellos dicen Yeshu y usan algo que ellos llaman un acrónimo, que es unas iniciales. Hice una lámina, no sé si me la pueden poner, porque ahí está, mire. Por medio de este acrónimo ellos mencionan el nombre de Jesús, es decir, como unas iniciales para decir Yeshu. W, SH, no, perdón, Y, SH y W. Pero en realidad, ocultamente, y esto es algo que usted lo puede investigar, ¿ok? Ocultamente, ellos, estas letras, aunque dicen Yeshu, cada una de esas letras para ellos significa otra cosa, que es Yimach Shmok Sikro, que quiere decir que su nombre y su memoria sean destruidos. ¿Ok? Ese es el pensamiento de los judíos ultraortodoxos acerca de Jesús. Entonces, le cuento esto para que usted entienda un poco el celo de Lutero. ¿Me entiende? Para que usted entienda un poco que Lutero no se refería exactamente a todos y cada uno de los judíos, sino a los judíos que odiaban a Jesús. Algunos judíos eran talmúdicos, ni siquiera eran creyentes de la Tanaj como los judíos ultraortodoxos, que sí son creyentes del Antiguo Testamento hebreo. Y los judíos talmúdicos, hermano, no creen un montón de cosas que usted y yo creemos. ¿Okay? Entonces es en ese contexto, hermanos, que se dan las cosas. Entonces, es cierto que Lutero, hermanos, escribió cosas muy duras y muy pesadas contra los judíos. Yo creo que no lo debió haber hecho. Algunos estudiosos dicen que Lutero era loco, hermano. Era una persona, era un erudito, obviamente, pero de su carácter. Le costaba refrenarse, como a unos de ustedes que veo por acá, que ya enojados, Dios nos guarde. Lutero tenía esa situación con su carácter. Él era un erudito, él era un hombre de Dios, pero cuando se trataba de controlar su carácter, no se controlaba. Se cree que el libro Los judíos y sus mentiras, en el año 1543 lo escribió viejo, enfermo, frustrado. Lutero murió frustrado, porque cuando él iba a morir, él comenzó a darse cuenta que todo lo que había hecho, tal parece que no había valido la pena, todo el movimiento de reforma. Y no fue sino hasta que él murió que el movimiento por fin se consumó. Pero bueno, para no dormirlos más, vamos al mito número 2. Mito número 2, que el antisemitismo comenzó con el cristianismo. Se parece, pero no es igual. El primero dice que todos los cristianos somos antisemitas porque somos producto de la reforma, hijos de Lutero, y Lutero era antisemita. El segundo dice que fue ahí, con el cristianismo, que comenzó el antisemitismo. Pero eso es una mentira. Quien ha leído la Biblia sabe que el antisemitismo existe y existió mucho antes de que existiera el cristianismo. Por ejemplo, en tiempos de Nehemías, en tiempos de Esther, vemos claros ejemplos de antisemitismo. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? 500 años antes que Cristo viniera. Vamos a ver dos ejemplos. Uno en el caso de Nehemías, en los tiempos de Nehemías. Nehemías 2:19. Nehemías 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat aronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Sí? Tiempos de Nehemías. Vamos a leer otro pasaje. Nehemías 4 del 1 al 3. Nehemías 4 del 1 al 3. Vemos cómo ya los judíos, los israelitas tenían enemigos antes de que Cristo viniera. Nehemías 4 del 1 al 3 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Un claro ejemplo, antisemitismo 500 años antes de Cristo. Quien te dice que el antisemitismo comenzó con el cristianismo miente y no ha leído su Biblia. Veámoslos en los tiempos de Esther, que es más o menos contemporáneo un poco de Nehemías.
Esther 3:6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Hay gente que hasta deja el cristianismo, hermano, porque se cree este mito número 2. No, el antisemitismo comenzó con el cristianismo. El día que el cristianismo nació, ese día nació el antisemitismo. Eso es falso, completamente falso. Mito número 3. Que Israel como nación es envidiado por ser el pueblo de Dios. Este también es otro mito en el sentido de que quizás contiene algo de verdad, pero yo no envidio a Israel por ser el pueblo de Dios. Yo creo en la fe que nosotros los que estamos en Cristo somos el pueblo de Dios, porque eso es lo bíblico. ¿Okay? Nosotros los que estamos en Cristo somos el pueblo de Dios. El que no está en Cristo no es pueblo de Dios. No, sí, pastor, dice que ellos son los israelitas, son el pueblo de Dios. Sí, pero usted tiene que entender la connotación histórica y bíblica, hermano, de las diferentes etapas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Una cosa era antes del Antiguo Testamento, otra cosa en el Nuevo Testamento. Los que estamos en Cristo somos el verdadero pueblo de Dios. ¿Ok? Se cree, hermanos, que hay una envidia de los demás pueblos contra los judíos, y algunos expertos dicen que los judíos tuvieron parte de culpa porque se cree que en muchos pueblos, cuando los judíos han sido dispersados, han llegado y han armado una especie como de orgullo espiritual, como nosotros somos el pueblo de Dios. Como usted sabe, el típico niño presumido, ¿no? Que si está en su saloncito y hay 30 estudiantes y comienza a presumirles a todos que él es el mejor, todos los demás les empieza a caer mal, ¿no? Se cree, algunos expertos dicen que eso pudo haber sido también, que Israel todo donde llegaba decía, nosotros somos especiales, somos diferentes, somos el pueblo de Dios, ustedes no son el pueblo de Dios. Y se comenzó a crear una rencilla entre judíos y gentiles, y los judíos comenzaron a ser muy rechazados dentro de todos los pueblos. Otros dicen que es porque Dios les ha dado mucha sabiduría y son las personas más ricas del mundo, entonces hay una envidia por la prosperidad y la economía que ellos tienen. Amén. No sé si en algunos casos será cierto. Yo estoy leyendo actualmente un libro que habla un poco acerca de esto, escrito por un judío, y él da testimonio de que hay millones y millones de judíos pobres, viviendo en extrema pobreza, un judío convertido a Cristo. Entonces a veces hay cosas que suenan como que they make sense, tienen sentido, pero cuando las analizamos así a raíz, no son verdad. Israel actualmente, hermano, es una nación como cualquier otra nación. Es una nación más secular que practicante. En los censos, usted esto lo puede comprobar, los censos dicen que en Israel, hermano, hay más personas seculares que practicantes. O sea, cuando digo seculares me refiero a ateos judíos, ateos homosexuales, ateos que son mujeres judías que son, ¿qué dije? Que son prostitutas, que son lesbianas, drogadictos, antros gay. O sea, Israel es una nación completamente secular en ese sentido. Cuando se pone en una balanza los judíos practicantes y los seculares, son más los seculares. Hay muchísimos más gente que vive una vida secular que una vida practicante. Y cuando entras a analizar, los practicantes son decenas y decenas de sectas diferentes, y que muchos de estos creen muchas cosas que no están en la Biblia. Entonces, en realidad, hermano, no es como mucha gente lo pinta. Israel, la nación de Israel es el pueblo de Dios. Allá todo debe ser santo. Allá voy a ir un día a agarrar tierra. Por eso, pues, ¿por qué cree, hermano, que la gente entra en esos misticismos, hermano, de que se quieren ir a fuerza a bautizar al Jordán? Hoy me quiero ir a bautizar, aunque ya estén bautizados. Eso es antibíblico. Un solo bautismo, una fe, un Señor, Jesucristo, el cual es el Padre de todos nosotros. Hermano, no caigan en esos misticismos judíos. Yo tengo amigos que son pastores, hermano, en las redes sociales, y ahí ponen su post, dice, voy para Jerusalén, mándeme sus peticiones de oración, porque allá en el muro voy a clamar en el muro. Pues, ¿y qué? Yo puedo clamar allá en una choza hecha de paja, de palo, y Dios me va a oír. Es que es increíble, hermano. O sea, la presencia de Dios está más real allá en el muro.
Hermano, son cientos y cientos de papelitos los que incrustan en las grietas y en las aberturas de ese muro, que por cierto es un muro falso, no es un muro real del templo verdadero. Y cuando ya no cabe, hermano, los sacan, los extraen y los tiran a la basura para poder poner, hermano, más papelitos. No caigan en eso, hermanos, por favor. Okay. Israel es una nación completamente secular, hermano. El desfile de orgullo gay más grande del mundo se da en Tel Aviv, en Israel. Okay. Allá celebran Halloween y todo. O sea, ¿no creen ustedes? ¿Ve que aquí hay fiestas de Halloween y todo? Allá también hay antros y se disfrazan judíos, israelitas. Y son drogadictos y hay prostitutas y todo como una nación secular. Siento mucho, hermanos, quitarles la venda de sus ojos. Porque hay gente que hay dando una estrella de David en el pecho. Ay, mi estrella de David, mi estrella de David. Y un odio por la cruz, hermano. Cuando a veces uso el púlpito de cruz, hermano, el otro día una señora me comentó, me gustó mucho la prédica, pero qué fea esa cruz. Qué ignorancia, si la cruz es bíblica, está en la Biblia. Mito 4. ¿Cuál fue el 3? Que Israel es envidiado por ser una nación, un pueblo muy santo. Eso no es verdad, hermano. La mayor parte de judíos ni viven en Israel. La mayor parte viven acá en Estados Unidos, en Europa, en otras naciones. Mito 4, que el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial fue por culpa de los cristianos. ¿Se acuerda que le dije que íbamos a volver a este punto? Para hacer algunas aclaraciones. Hay mitos y hay conspiraciones. Algunos dicen que el Vaticano estuvo de acuerdo, el Vaticano y nosotros somos diferentes. Otros dicen que Hitler tuvo acceso a ese libro de Lutero de los judíos y sus mentiras y que de ahí se inspiró para hacer lo que hizo, pero estudios recientes, hermano, han demostrado varias cosas. Número 1, han demostrado, hermano, que el holocausto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial del año 1941 a 1946, número 1, los judíos no eran el solo blanco. Número 1, habían varios blancos. Estaban los judíos, estaban la gente de color, estaban los homosexuales, estaban los testigos de Jehová. Eran varios grupos, no fue un target específico. Es cierto, según datos, fueron más los judíos que murieron, aproximadamente 6 millones según datos. Pero ¿sabe usted en nombre de quién hizo todo este exterminio? El partido nacional, el partido nazi, fue en el nombre de la evolución. No en el nombre del cristianismo, no en el nombre de Cristo. Investigue, esto está documentado. Porque lo que se buscaba era una raza aria, una raza más pura. Y se estaba tratando de eliminar a la gente que se consideraba gente débil, como un proceso de la selección natural. Si alguien influenció, hermanos, a Hitler, no fue ni Cristo, ni el cristianismo, ni Lutero. Si alguien influenció a Hitler fue Charles Darwin. Investíguelo. Okay. Charles Darwin era un enfermo mental, hermano. De hecho, está registrado que Charles Darwin mandó a hacer algunas matanzas en algunos lugares donde había gente que era considerada aborigen para hacerles algunos estudios porque no los consideraban personas. Decían, no, esta gente se quedó a media evolución, pero eran seres humanos, solamente que usted sabe, habemos de todo, ¿no? Hay gente que uno dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Pero eran realmente personas, seres humanos. Hay gente aborigen en estos tiempos, hermano. Hay evangelistas que han tratado de alcanzar a esa gente y se los han comido, los han matado. No sé si ha visto una película que se llama Punta de Lanza, The End of the Spear. Está muy buena. Caso real de Jim Elliot y unos misioneros que fueron a predicarle a unos aborígenes, me parece, de Ecuador, los Caucas, y los mataron. Pero entonces, hermano, este mito número 4, hermanos, es falso. Y si de alguna forma Hitler tuvo acceso al libro de Lutero, Lutero no escribió ese libro 500 años antes pensando, voy a escribir este libro para dejárselo a Hitler, para que en 400 años y algo él los lea y mate a los judíos. No, esa no fue la intención de él. Concluimos entonces, hermano, y volvemos a nuestro texto base para ir cerrando, que es Deuteronomio 28, 36 al 37. Para que comprendamos entonces qué es el antisemitismo verdadero, el antisemitismo falso y por qué hay antisemitismo. Deuteronomio 28, 36, 37. Despiertes, hermanos, ya terminamos, ¿ok?
Despierte, si no aquí lo dejamos, apagamos la luz, ahí se queda. ¿Lo encontró? Dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror. Mire lo que está diciendo Dios. Y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. O sea, el antisemitismo, hermano, fue profetizado por Dios. Dios lo dijo, porque sabemos que Dios conoce, hermanos, el futuro, ¿sí o no? ¿Dios sabía que iba a haber antisemitismo? Sí sabía. Él mismo lo profetizó. Si no se hubiera cumplido, prácticamente Dios habría mentido. Ahora, ¿esto justifica que haya antisemitismo? No, porque no es la perfecta voluntad de Dios que nosotros nos odiemos unos a otros y nos matemos unos a otros y nos hagamos daño. Entonces, ¿por qué lo permite? Por las consecuencias del pecado, por las consecuencias de la desobediencia y de la rebeldía. En conclusión, ¿por qué entonces hay antisemitismo? Número uno, porque vivimos en un mundo caído, ¿sí o no? Hay antisemitismo porque no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo caído. Y no solo hay antisemitismo, también hay antimexicanismo. Hay gente que odia a México, hermano. No, los mexicanos me caen mal. Pero hermano, estamos en Cristo, no importa, comen mucho picante. Mire, mi esposa, hermano, ella hace años me confesó que ella cuando era soltera dijo, me voy a casar, pero menos con un mexicano. Le digo, ¿y de dónde sacaste eso? No sé, dices que allá en mi país le meten a uno cosas en la cabeza. No sé, hermano, ustedes en Centroamérica tienen que amar a los mexicanos. No solo hay antisemitismo, hermano, hay gente que odia a Argentina porque dicen que son orgullosos. Hay gente que odia a Alemania porque dice, esos fueron los causantes del holocausto. Hay gente que odia a los árabes porque tiraron las Torres Gemelas. Hay gente que odia a América, Estados Unidos. ¿Usted se acuerda cuando se cayeron las Torres Gemelas? Los videos que salían en internet de muchos árabes, de muchos países árabes celebrando, danzando, quemando las banderas de Estados Unidos, y odian a América. Corea del Norte odia a América. Desde niños adoctrinan a sus niños, desde pequeños adoctrinan a los niños a odiar a los americanos. No solo hay antisemitismo, hay todo tipo de clasismo, corrupción, discriminación, bullying, hasta entre nosotros los cristianos nos damos con todo cuando podemos, hermano. Entonces, hay antisemitismo porque vivimos en un mundo caído, no vivimos en un mundo perfecto. Israel está cosechando el resultado de su desobediencia, de su pecado. Dios no dice Dios, destruyanlos, hagan esto, hagan lo otro, pero Dios lo permite. ¿Dios podría acabar con el antisemitismo de un día para otro? Sí, ¿por qué no lo hace? Porque hay una cosecha, lo que uno siembra es lo que uno cosecha, y todo eso estaba profetizado. Serán llevados a otros pueblos, servirán de horror, servirán de refrán. Obviamente nosotros no hagamos eso, porque nosotros tenemos a Cristo, pero le podemos decir a toda la gente impía del mundo que no lo haga, ¿no? Porque ellos, hermano, no tienen a Cristo y odian. Entonces, yo creo, hermanos, que para resumir, si hay antisemitismo, hay un antisemitismo verdadero, reprobado, Dios lo permite, vivimos en un mundo caído, pero nosotros, hermano, por ejemplo, por decir, hermanos, si los judíos no se vienen a los pies del Señor Jesucristo, no son salvos, eso no es antisemitismo. Si yo enseño, la salvación es por gracia, no por obras, y no hay salvación en ninguna religión, si no viene Cristo, eso no es antisemitismo. Si yo digo muchas verdades sobre Israel que la Biblia dice, no es antisemitismo, porque son verdades. Entonces Dios permite que mucha gente sea antisemita, pero usted no lo sea, porque usted es cristiano. Amén. Vamos entonces a orar.